Esta vez en compañía de Jesús Farías, diputado de la Asamblea Nacional. Ayer lo veíamos haciendo algunas interrogantes a los ministros de esta área en torno a los convenios internacionales. Quisiera conocer en torno a cómo usted recibió esta respuesta, si se sintió conforme, porque vemos en los medios que algunos diputados, como es el caso de Julio Borges, aseguran que no estuvo satisfecho con las respuestas obtenidas. Bueno, eso lo de Julio Borges se puede calificar como una charlatanería. Él ha venido haciendo acusaciones sin ningún tipo de prueba. Él está en la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico. Ahí no ha dicho absolutamente nada acerca de eso porque sabe que lo vamos a emplazar. Le vamos a exigir pruebas. Después de que él fue desmentido abiertamente, incluso es una posición bastante cínica, que él habla de regaladera de dinero y su partido fue conformado con dinero de PDVSA, con la vieja PDVSA aupando propuestas organizativas de la derecha política. Y bueno, como les digo, eso no tiene absolutamente ningún tipo de sustento. Lo que aquí se está planteando es el debate en torno a cómo se articula Venezuela en la geopolítica, en cómo Venezuela asume sus compromisos internacionales. En el pasado era una situación de sumisión vergonzosa y absoluta. Estos señores que acusan a Venezuela de desarrollar proyectos que le traen daños patrimoniales fueron los que entregaron a PDVSA. Ayer quedó ilustrado de una manera magistral en la intervención del ministro Ramírez, cómo nosotros dejamos de percibir millardos de dólares como resultado de negocios que estaban asignados por la entrega y que estaban asignados por los intereses foráneos como elemento determinante de cada uno de estos acuerdos, de estos convenios. Ahora estamos abriendo una nueva faceta. El petróleo es un factor, es un bien absolutamente importante. De hecho, los Estados Unidos, como el imperio que domina el planeta, ha desarrollado guerras, ha provocado agresiones contra Venezuela, también ha impuesto dictadores, ha desarrollado políticas que despliegan un conjunto de factores y de fuerzas para posesionarse de ese bien. Ahora, nosotros hemos asumido el petróleo para nuestro desarrollo y para ponernos también al servicio del desarrollo de otros pueblos hermanos, y eso le duele mucho al imperialismo, primero porque perdieron el control de ellos, y segundo porque estamos nosotros impulsando un desarrollo alternativo para nosotros y para la región. Y en función de eso, por supuesto, hemos puesto nuestro petróleo al servicio de nuestro desarrollo y, por ejemplo, el desarrollo de los pueblos caribeños. Ahí están los pueblos caribeños, no obteniendo petróleo regalado, pero sí bajo condiciones en las cuales se pueda financiar la compra de este petróleo. Cuando el petróleo está a $80 el barril, o incluso llegó a estar a $100 el barril, esos pueblos no pueden adquirir ese combustible. El combustible es absolutamente indispensable. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros como país exportador de petróleo responsable y como país exportador de petróleo que estamos interesados que otros pueblos se desarrollen para desarrollarnos nosotros con ellos. Bueno, crear condiciones para que sea de libre acceso para ellos también con Cuba. Ya lo decía el ministro, es el petróleo mejor vendido. ¿Por qué? Porque a cambio de eso nosotros estamos adquiriendo la posibilidad de desarrollarnos socialmente. A cambio de ese petróleo que le estamos otorgando nosotros a la hermana República Cubana, nosotros estamos obteniendo servicios médicos, servicios culturales, servicios que han permitido el desarrollo exponencial del humano que se ha quedado evidenciado. Nosotros la semana pasada escuchamos a los ministerios a los ministros del área social. No hay país en América Latina que ha dado un salto tan colosal en tan poco tiempo en materia de desarrollo humano, en materia de justicia social. Así es que se siembra el petróleo. Aquí hay una vieja tesis de USLA, sembrar el petróleo. ¿Cómo se siembra el petróleo? Por supuesto, hay que crear un potencial productivo y hay que crear una infraestructura productiva, pero el principal patrimonio para el desarrollo de cualquier pueblo es el ser humano, y ahí nosotros estamos impulsándolo con salud, con educación, con deporte. Vamos de inmediato, amigos, a escuchar palabras del ministro Ricardo Molina, ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, precisamente pues hablar en cuanto a lo que han sido las estafas inmobiliarias, tema que hemos estado desarrollando durante toda esta semana acá en Despertó Venezuela. Escuchemos. Por analizar el asunto se da cuenta que hubo gente inteligente, gente formada y que estructuró una manera de quitarle la plata a la clase media
de prohibirle llegar a algún momento a tener su propiedad privada familiar, eso sí están en contra de la propiedad privada, y que nos dejaron ahora la responsabilidad a nosotros, al gobierno revolucionario y a la gente, al pueblo que trabaja junto con nosotros en la resolución de este problema, desenmarañar un tinglado administrativo tremendo, pero a la vez poder evidenciar la deshonestidad técnica que involucra la ejecución de estas obras, muchas con problemas de construcción que ahora nosotros estamos obligados por responsabilidad de Estado a corregir. Y vamos también, amigos, a escuchar al vicepresidente en Desarrollo Territorial y también ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, hablar en torno o responder a una pregunta que se le había planteado en torno al hecho de que se están regalando los recursos de PDVSA, bien lo comentaba Jocelyn y el diputado Faría. Vamos a ver qué decía el ministro en torno a esta acusación. Hoy día nuestros precios son públicos, ya tienen un sistema de fórmula, ya no se vende nuestro petróleo con descuento a ningún destino internacional. Igualmente se cancelaron todos los contratos de suministro de la emulsión, así como todas sus actividades de producción. Ahora el crudo extrapesado de la faja se vende a los precios del mercado internacional de petróleo, no a los precios del carbón. Se borraron de los libros de reserva del país todas las referencias fraudulentas a la existencia de bitumen. Se inició el proyecto Magna Reserva para cuantificar y certificar el petróleo crudo de la faja del Orinoco. Hoy día, después de un extraordinario esfuerzo y capacidad técnica de nuestros equipos de trabajo, se ha logrado certificar y probar reservas por 297.000 millones de barriles de petróleo, convirtiendo a nuestro país en la mayor reserva de petróleo del planeta. Mientras veíamos que se ofrecían cifras importantes con relación al trabajo que ha realizado el gobierno bolivariano y se hacían promesas en los próximos años, veíamos también a través de los medios de comunicación y el diario Últimas Noticias en su edición digital así lo publicó, que el diputado Julio Borges emitió una imagen, transmitió a través de vía Twitter, una imagen del cabello de la diputada Iris Varela. Quisiéramos entonces conocer su parecer, porque vemos a una oposición que trata de enjuiciar al gobierno bolivariano en materia económica, pero cuando tiene la oportunidad de atender a los ministros y de interrogarlos, quizás ellos tratan de desviar la atención del público. No, es una falta de seriedad tremenda. Entonces se están discutiendo aspectos tan importantes para el país como el petróleo, una nación petrolera que depende del desarrollo de su riqueza, y este gobierno ha asumido el desarrollo de la industria petrolera como un asunto de Estado para el bien del desarrollo y sobre todo para el bien de la población. Bueno, no se le ocurre a este señor otra cosa y después se pone a criticar de qué regaladera de dinero, que pida la palabra. En lugar de eso le toma foto al cabello de Iris Varela. Iris, por cierto, le reclamó una forma muy heredada y como es costumbre este señor, bueno, se quebró ahí, lleno de miedo y de temor. En realidad esa es la oposición, que estaba buscando un escenario para discutir, y cuando se presenta el escenario, bueno, hace de todo menos discutir. Ismael García también, ellos estaban proponiendo un debate y lo primero que hace se va para Washington. Entonces, en lugar de debatir en la Asamblea Nacional, el presidente Chávez presenta a sus ministros para que le rindan cuenta al país y puedan debatir abiertamente sin ningún tipo de limitación con la oposición, y ellos no debaten. Lo que están es pendientes de dar declaraciones después de eso con mentiras que han sido desmontadas abiertamente. Ahora, aquí lo que estamos viendo nosotros es que tenemos la necesidad de utilizar los medios de comunicación para una ofensiva generalizada. Además de esos datos que se dan en la Asamblea Nacional, nosotros tenemos que elaborar una forma sistemática, micros, a través de los cuales la población esté consustanciada permanentemente, no solamente con un contacto, sino una forma sistemática, una guerra mediática, para que la población sepa qué es lo que está ocurriendo en el país, de boca de sus principales actores y no de aquellos de que tuercen la realidad y que manipulan los hechos y que se aprovechan de los medios privados. Mejor dicho, los medios privados se aprovechan de ellos para que empiecen a decir mentiras. Yo venía escuchando en la radio los medios privados,
Bueno, aquello es una locura, cosas que quedaron absolutamente desmontadas. El ministro Ramírez dijo que hubo una plataforma que se hundió y nosotros no pagamos ni medio por eso. Ellos quisieron arremeter en contra de la PDVSA revolucionaria porque se había hundido esa plataforma. Y habían aplaudido a rabiar por el hecho de que se había hundido, pero cuando Ramírez les dijo que no se había pagado ni medio por esa plataforma, bueno, aquellas caras largas, es decir, que no se había consumado el daño patrimonial que ellos estaban esperando para atacar al gobierno. Lo de ellos es una traición, lo de ellos es un ataque fortuito a nuestro gobierno para hacerle daño al pueblo venezolano sin importar las consecuencias que eso tenga. El cálculo para ellos es estrictamente político o politiquero, es la política de carroña, es la política para destruir un país y para destruir un pueblo en función de sus intereses. Por cierto, sus intereses que están muy estrechamente consustanciados con la gran crisis que se provocó en este país y que estalló, implosionó en los años 90. Vamos de inmediato, amigos, también a ver declaraciones, intervención, en este caso del ministro del Poder Popular para el Ambiente, Alejandro Hitcher, y daba respuesta a una pregunta que pues le planteaba el diputado de Un Nuevo Tiempo, Stalin González, dentro de lo que fue ayer la dinámica de esta comparecencia ante el Parlamento Nacional. ¿A dónde apuntaba la vieja política petrolera de la apertura? Tenían una clara orientación, que era la privatización de PDVSA, que además no fue un hecho que se podía deducir, no, fue explícito. Luis Justi propuso concretamente la venta del 10% de las acciones de PDVSA. Para eso había que modificar los estatutos de PDVSA. Pero a esa cuña que se intentó meter allí estaban dirigidos otros misiles. El más importante de todos era el abatimiento de la contribución fiscal petrolera. Esos resultados que ha mencionado para el 2010 el ministro Ramírez son producto de haber roto con esa vieja política, que estamos absolutamente convencidos, jamás el pueblo venezolano aceptará que retornemos a esa vieja política. Veíamos pues que también anunciaba el ministro Ali Rodríguez Araques un compromiso, y es que Venezuela tendrá para el 2015 cerca de 15.510 megavatios adicionales de energía térmica, hidráulica y eólica. Surgen pues diferentes interrogantes. Nosotros recordamos que también en esta sesión se abocaron estos diputados quizás a ser un poco regionalistas, y esto lo hemos visto también en sesiones anteriores donde han acudido los ministros. Cada diputado se encuentra como muy arraigado a lo regional, ¿no? Cada uno defiende su parcela, pero no ven una visión de país. ¿Cómo ustedes de alguna manera van a trabajar dentro de las comisiones con el plan nacional cuando vemos sectorizados a estos diputados? No, nuestra visión es de conjunto, y como tú lo decías, tenemos un plan de desarrollo nacional, de desarrollo del país, que es un plan de naturaleza antiimperialista y que tiene una orientación socialista, y por eso nosotros defendemos el petróleo, tanto el petróleo que está ubicado en Maracaibo, como el que está en Monaga, como el que está en Los Llanos, la faja petrolífera, estando en Caracas, estando en cualquier lado. Vemos el desarrollo del país como un proceso integral, vemos el desarrollo social como un elemento esencial para que nuestro pueblo pueda avanzar, y eso en cualquier espacio del país. Por eso lo decía el ministro Ali Rodríguez, uno de los grandes logros de esta revolución ha sido recobrar el control sobre la industria petrolera, número uno, y poner esa industria petrolera al servicio del pueblo. Son hechos inéditos en la historia del país. Nos diferencia eso fundamentalmente de las fuerzas oposicionistas, y lo fundamental, la rendición de cuentas no es un elemento estático. Lo que hacemos hoy responde, como tú decías, a un proyecto, y por eso proyectamos los planes, y por eso que esos planes tienen dimensiones colosales, y eso por supuesto le duele mucho a la oposición, porque por primera vez nosotros estamos en el país con la perspectiva de salir de la sumisión y del subdesarrollo, del atraso y de la pobreza, en función, bueno, de en este año bicentenario poder construir la patria que soñó Bolívar. Muchísimas